En este segmento vamos a hablar de dos cosas muy importantes: tu historial de trabajo y tu estabilidad laboral, y el ingreso que generas a través de dicho trabajo. Entonces, en lo primero, historial de trabajo. Es importante entender y saber que todas las personas, y recuérdense que se los dije en el segmento anterior, todas las personas que estén aplicando para el préstamo tienen que estar actualmente trabajando al momento de aplicar para el préstamo hipotecario. Es decir, no puedes estar colectando unemployment y no puedes estar contando con trabajos anteriores. Por ejemplo, como me han dicho, no, yo trabajaba en una farmacia y me pagaban por W2 X cantidad mensual. Ok, eso fue en el pasado, pero actualmente estás desempleado. Entonces, ese no cuenta. Al momento de aplicar, vuelvo y repito, tienen que estar trabajando todas las personas que estén aplicando. El tiempo de trabajo que tienes que tener para poder calificar es de 24 meses, es decir, 2 años de historial de trabajo consecutivos. Voy a hacer un paréntesis. No necesariamente en el mismo trabajo. Mucha gente se equivoca con esto. No quiere decir que tienes que tener 2 años en el mismo trabajo, sino que tienes que tener 2 años de estar trabajando en los Estados Unidos y haber hecho declaración de impuestos de dicho trabajo. Existen situaciones en las cuales puedes comprar con solo 1 año de taxes, pero yo voy a entrar en ese tema y en esos detalles un poquito más adelante. Entonces, por ejemplo, ahora que ya sabemos que tenemos que tener 24 meses de historial de trabajo consecutivo, voy a explicarles el gap que es permitido tener. Es decir, de cuánto es el espacio de desempleo o de no estar trabajando que tú puedes tener y sin embargo calificar para comprar. Primer ejemplo es un accidente laboral y te enviaron de regreso a tu casa porque te accidentaste en el trabajo y tuviste un tiempo donde no estuviste trabajando. Eso justificado por tu jefe y tu médico puede servir como una carta para que el banco te justifique de la razón por la cual estuviste ausente de tu trabajo por una cantidad de tiempo. Legalmente, el tiempo que se permite como gap para que tú puedas estar sin trabajar durante esos 24 meses y sin embargo calificar es de 6 meses. La otra razón por la cual también puede existir este gap y legalmente tú puedes demostrar, es justificable, el que no hayas estado trabajando es, por ejemplo, maternity leave. Básicamente el banco lo que quiere ver es estabilidad laboral y constancia en tu trabajo. Entonces la siguiente fase es te van a pedir qué tipo de formato de pago tienes. Existen 2 formas. O te pagan a través de un 1099, que son esas formas que te entregan cuando eres autoempleado y tienes que hacer tu declaración de impuestos al final del año. O te pagan a través de un formulario que se llama W2, W2, que es cuando te entregan colillas de pago, te demuestran en esa colilla lo que ganas como salario o por hora y ya te descuentan los taxes en cada cheque. Entonces, existe un beneficio cuando eres trabajador y te pagan a través de un W2. El W2 tiene una maravilla que es fabulosa, que es que tú puedes haber cambiado de trabajo el mes pasado y realmente el banco, con tal y de que tú tengas tus colillas de pago donde puedan ellos calcular lo que tú estás ganando actualmente, ellos te pueden precalificar con esas colillas de pago y calcular tus ingresos en base a lo que estás ganando actualmente. Versus cuando ganas a través de un 1099, representas para el banco, como eres autoempleado, los autoempleados representan para el banco un riesgo más alto. Y les explico por qué. Cuando tú eres autoempleado, estás trabajando por tu cuenta. Te puede empezar a ir bien en el primer año y de pronto te vas a la bancarrota en el segundo año. Entonces, el banco te va a pedir un promedio de lo que tú has declarado en taxes en los 2 últimos años. Ellos no se van a guiar por colillas de pago porque no las tienes. Ellos te van a pedir tu declaración de impuestos, la de los 2 últimos años, porque ellos van a hacer un promedio de 24 meses y en base a ese promedio de 24 meses es que les va a brindar ese promedio mensual de ganancia y en base a eso es que te van a calcular por cuánto tú puedes calificar, cuánto dinero te pueden prestar. Por eso es que yo siempre les digo, mucho cuidado para los que son autoempleados o dueños de empresa al momento de hacer sus taxes, porque tú puedes ganar $100,000 al año, pero si tú pones que tienes $90,000 en gastos, al final del día solamente taxables son $10,000. Y si haces eso por 2 años consecutivos,
el banco solamente te va a precalificar en base a $10,000 al año. Entonces realmente no te van a poder prestar nada. Mientras que cuando eres empleado por W2 o te están pagando a través de una W2 con colillas de pago, solamente van a tomar en consideración lo que estás ganando actualmente, que eso es una cosa muy importante que quiero que tengan claro. Muchos de ustedes cuando vienen a mí dicen, bueno, pero es que yo el año pasado ganaba por W2 y ganaba muy bien. Al banco realmente le sabe a bledo lo que hayas ganado el año pasado. Ellos van a tomar en cuenta lo que estás ganando hoy día cuando ganas por W2. Mientras que el que es a través de un 1099, hay que prorratear y hay que promediar lo que has ganado en los 2 últimos años. Ahora bien, quiero adentrar un poquito más para aquellas personas que tienen trabajos part-time, que ganan bonos o les dan overtime, por ejemplo. La única manera de poder considerar el banco ese ingreso que te entra a través de un part-time o ese ingreso que te entra a través de un bono o de un overtime es cuando tú tienes 2 años declarando ese dinero. Si tú, por ejemplo, eres un 1099, un autoempleado que gana con su 1099 o dueño de empresa, y tú solamente apenas acabas de empezar a recibir overtime o bonos este año, lamentablemente el banco no va a poder tomar en consideración ese ingreso para calculártelo al momento de prestarte el dinero. Y la misma cosa pasa cuando eres empleado por W2. Si eres un W2 employee y te están pagando extra horas o te están pagando bonos o tienes un part-time y solamente tienes un año con ese part-time tampoco va a poder ser considerado. Entonces es importante que tengan esto en consideración. Aparte, aquellas personas que ganan a través de un W2, pero más del 25% de su ingreso es a través de comisiones o bonos o ganan por hora, lamentablemente los van a tomar en consideración como si ganaran con un 1099. Van a querer ver cuál es tu récord laboral por los 2 últimos años para hacerte un promedio a través de tus taxes. Entonces no se van a guiar por las colillas de pago, sino que se van a guiar por tu declaración de impuestos. Si pusiste muchos gastos, la declaración de impuestos te quedó muy baja, lamentablemente vas a calificar por mucho menos. Entonces eso es importante que lo tengan en consideración. Ahora, con respecto a los 1099, toda regla tiene su excepción. Existe una excepción para las personas que tienen un solo año de declaración de impuestos y ganan a través de un 1099 o a través de una empresa. Si tienen su pequeña empresa establecida o tienen un 1099 y tienen solamente la declaración de impuestos de este año y no han declarado impuestos en los años anteriores, se pueden calificar para comprar, siempre y cuando lleven 5 años dentro del mismo rubro. Y el banco te va a permitir calificar con ese solo año de taxes, siempre y cuando el trabajo haya sido constante dentro del mismo rubro, no necesariamente dentro de la misma empresa, siempre dentro del mismo rubro. Por ejemplo, aquellos camioneros. Si eres camionero y tú sabes, recibes 1099 de una empresa y de otra empresa y de otra empresa, pero siempre has sido camionero por los últimos 5 años, tú tienes un solo año de taxes con una carta de tu contador que diga que tú has estado trabajando en lo mismo por los últimos 5 años, tú puedes calificar con ese solo año de taxes. Entonces, esa es la excepción que es maravillosamente válida. Lo siguiente que quiero hablar con respecto a la estabilidad laboral, el W2 versus el 1099. Esto es bien tricky, o sea, esto es bien puntual. Quiero que tengan mucho cuidado en hacer movimientos o cambios laborales cuando son de W2 a 1099. Les explico. Si a ti te pagan hoy día a través de un W2 y resulta y acontece que a partir del mes que viene te empezaron a pagar con un 1099, tú tienes que empezar a contar el tiempo desde cero. Hasta que pasen 2 declaraciones de impuestos con 1099, el banco no te puede considerar ese nuevo ingreso. Vuelves a empezar de cero. Entonces, si tú estás pensando cambiar de formato de trabajo, de pago, es importante que hables con tu empleador con respecto a, espérate a que yo haga la compra de la casa, no me cambies el formato de pago porque lamentablemente automáticamente empiezas de cero. Versus que si es al revés, si tú estás ganando por 1099 y te pasan a W2, el banco ni siquiera tiene que verificar la declaración de impuestos. Simplemente con las primeras 2 colillas de pago que tengas, ellos pueden calcular el préstamo que te van a dar en base a lo que estás ganando en esa colilla de pago actual. Entonces, ¿están viendo la diferencia?
Cuidado con ustedes si están pensando cambiarse de formato de W2 a 1099. Acuérdense que el reloj empieza a contar de cero. Lo mismo pasa cuando ustedes son empleados por W2 o autoempleados por 1099 y deciden abrirse una empresa. Y empiezan a abrirse una empresa porque quieren que les paguen a través de su pequeña empresa. Si la pequeña empresa que abren es distinta a lo que te has dedicado en los últimos 5 años, lamentablemente volvemos a caer en lo mismo. El reloj empieza a correr de cero. Tienen que pasar 2 años de declaración de impuestos a través de esa pequeña empresa para que el banco pueda hacer ese promedio de 24 meses y en base a eso es que van a calcular tu ingreso para prestarte dinero. Pero y aspiro que les haya quedado bastante claro la importancia que es el no cambiarse de buenas a primeras de formato de pago sin antes preguntarle a un profesional o en el caso que ya tengan un banquero o un loan originator o un broker con el que estén trabajando, siempre hagan preguntas antes de hacer estos cambios drásticos que pueden afectarte duramente. Y les digo duramente porque para el que gana por W2 es mucho más sencillo, porque ya te están descontando los taxes cuando te pagan. Entonces, cuando viene la declaración de impuestos, realmente no hay que estar tan pendiente de que si pusiste muchos gastos o pocos gastos, porque realmente un banco te puede preaprobar solamente mirando tu W2 y tus colillas de pago, con solamente tu poder demostrarles que tú has hecho tu declaración de impuestos en los 2 últimos años. No tienes realmente que calcular en base a la declaración de impuestos, sino en base a tu colilla de pago. Así que ten mucho cuidado con eso. Ahora bien, dentro de este segmento todavía nos falta tocar el tema del ingreso. Y viene la pregunta del millón, la que me hace absolutamente todo el mundo y seguramente te la estás haciendo tú también. ¿Cuánto dinero tengo que estar ganando para poderme comprar una casa? Esa es la pregunta que me hace todo el mundo. ¿Con cuánto ingreso califico para comprarme una casa? Y esa pregunta no tiene una respuesta específica, lamentablemente, porque la respuesta es depende. Como la canción, depende. ¿De qué depende? Depende del interés del día. El interés nos va a determinar con cuánto podemos comprar con el ingreso que tenemos. Y para que lo entiendan mejor, les voy a dar un ejemplo. Existen calculadoras de hipotecas que te ayudan a calcular esto, pero yo quiero que ustedes se ubiquen en el tiempo y en el espacio para que entiendan lo importante que es el comprar con un buen interés y por qué hay que enfocarse en el pago mensual más que en el valor de la casa. Por eso yo siempre les digo, no se enfoquen en cuánto cuesta la casa, enfóquense en el pago que ustedes puedan pagar, más que todo. Y eso va a ir determinado en base al interés. Y obviamente el interés también va a ir determinado por el crédito que ustedes tengan, que viene en el próximo segmento. Porque el crédito es clave para que obtengamos un mejor interés. Entonces, el ejemplo va así. Si la casa cuesta 350,000, y escogí una casa de 350 porque es el promedio a nivel nacional del valor de una casa actual. Entonces, si la casa cuesta 350,000 y el interés está al 2.5, que fue el interés que tuvimos durante la pandemia, al 2.5 de interés, tú vas a necesitar ganar anualmente $52,000 al año para calificar para esa casa de 350,000. Y el pago mensual te va a quedar en aproximadamente unos $1,950 mensuales. Eso te incluye el seguro, taxes, el interés y el principal. Ahora bien, están escuchando, ¿no? Si la casa del mismo precio de 350,000 resulta y acontece que sube el interés de 2.5 a 3.5, automáticamente la cantidad de dinero que tienes que tener de ingresos aumenta. De esos 52,000, ahora tienes que ganar $60,000 en ingreso o solo o combinado. Cuando digo combinado es, acuérdense que pueden tener hasta 4 personas en el préstamo. Entonces, ahora tienes que estar ganando $60,000 anuales para calificar para la misma casa de $350,000. Y el pago mensual te aumenta de $1,950 a $2,100. Seguimos con el mismo ejemplo de la casa de 350. Ahora los intereses resulta que subieron otra vez y esto me recuerda a lo que estamos viviendo. Todo lo que ha pasado después de la pandemia. 4.5 de interés. Si el interés sube a 4.5, automáticamente tú pasas de tener que ganar $60,000 anuales en ingresos solo o combinado a $63,000 anuales para poder calificar para la misma casa. Y el pago mensual te aumenta de $2,100 a $2,350. ¿Están viendo la diferencia? ¿Cómo va aumentando en función a los intereses? Y ahora finalmente, para hacerlo como un poco más actualizado, si la misma casa de 350 está ahora con un interés del 5.5,
te pasas de tener que ganar $63,000 al año para calificar para esa casa a tener que ganar $68,000 al año y el pago te aumenta a $2,550 de $2,350 que estaba antes. Están entonces ahora sí ya dándose cuenta de cómo va moviéndose la cosa. Entonces, realmente yo les tengo un video aparte para enseñarles un poco cómo se calcula esto, pero yo les recomendaría de que vayan con un profesional para que les calcule exactamente en base a tu ingreso y tus deudas por cuánto puedes estar calificando. Porque lo que no quiero es que ustedes vayan a autodescalificarse desde sus casas porque calcularon mal. Aparte de todo, quiero dejarles un pequeño detalle que mucha gente no lo sabe, ya que hemos hablado de que tú puedes tener hasta 4 personas para poder calificar para un préstamo hipotecario, puedes poner hasta 4 personas en el préstamo. Muchas veces, como estamos cortos porque no nos da el ingreso, porque no llegamos a $70,000 o $80,000 para poder comprar la casa de $450,000 que queremos, entonces quiero que sepan que ustedes pueden agregar como ingreso a la abuelita o al abuelito o a alguien en tu familia que reciba como ingreso el Social Security, el chequecito que recibe del Seguro Social todos los meses, la abuelita o la mamá de la casa, eso puede ser considerado un ingreso también. Y si hay alguna persona dentro de la familia que recibe disability, ese disability también es considerado un ingreso. Entonces pueden esos dos tipos de personas entrar dentro de las 4 personas que puedes tener dentro del préstamo. Y como dicen, junticos logramos más. Entonces ya lo saben, pónganse las pilas y traten de buscarse un profesional, no se pongan a inventar.